Me vendieron 3 revistas. No les compro nada. Voy a citar a alguien que me sube después. Martín. Bueno, dale. Martín. No, después. Bueno, crecimos, estamos en algún terciario. Esa es otra cosa. Vamos a hablar de la ansiedad, ¿sí? De algunos trastornos de ansiedad. ¿Qué entienden ustedes por ansiedad? ¿Falta mucho? Sí, somos un terciario. Ya no crecimos, estamos en un terciario. Está ansioso por eso. No fue Mariano. Perdón, Mariano. No, está bien, profe, no se preocupe. Ya está, es la estigmatización. Debe haber sido cuantificador. ¿Qué entienden por ansiedad? ¿Qué piensan que es la ansiedad? ¿Qué ideas ocurren? Uno no puede esperar. No puede esperar. ¿Los demás? Ver todo ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bien. Buenas frases. ¿De qué es esa frase? Es un velado. De luz. Bueno, Está preocupado. Preocupado, comerse las uñas. Apurado. Lo relacionan con la uña. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? Nervios. Los nervios. Apuros. Angustia. Angustia. Sí. ¿Se sienten ansiosos a veces? ¿Alguna vez se sienten ansiosos? El que termine la clase. ¿Eh? ¿Sí, Mariano? No, para nada. Bien. Sí, Francisca. Pero pará, estamos en otro plano. claro. Estamos en el terciario, ¿no? Sí, decimos. Estamos en otro plano. Bueno, está bien. Sí, tiene que ver con esto que dijeron ustedes, con la intranquilidad, ¿sí? Con cierta agitación del estado de ánimo, digamos, ¿no? Con el apuro que dicen ustedes, y muchas veces con algún temor, ¿sí? Un temor a algo que es muy indefinido, muy difuso, no es algo que sea claro lo que a uno le da temor, ¿sí? La ansiedad no es siempre patológica, por eso les preguntaba si ustedes han sentido alguna vez ansiedad. ¿Qué es patológico? Patológico está en el campo de la enfermedad, del trastorno. ¿Sí? La ansiedad puede ser dentro del campo de la salud, que se da en la mayoría de los casos de los que estamos acá, que seguramente nos hemos sentido ansiosos, hoy antes de dar la clase, seguramente algunos hemos sentido ansiedad. Y tiene que ver con una preparación, ¿sí? Tanto psíquica como neurofisiológica, ante el peligro o la amenaza. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve patológica la ansiedad? ¿Se les ocurre? ¿Cuándo puede ser un trastorno o algo que no se puede controlar? Cuando te limita. Claro, te limita. Sí, cuando te limita, cuando no se puede controlar, cuando interfiere en la vida del sujeto, sí, hay personas que no pueden salir de su casa por un trastorno de ansiedad, o no pueden hacer, bueno, no pueden trabajar, no pueden tener una ¿Pero pareja. eso no es una fobia cuando uno no puede salir de la casa? A veces sí, a veces no. Ahora vamos a ver algunos trastornos de ansiedad. Según el DSM-4, que es el último manual de psiquiatría hasta ahora, está por salir el 5, hay 13 trastornos de ansiedad, son muchísimos, sí. Vamos a ver los 13, ¿no? Sí. ¿Cómo está por salir el 5? No, está por salir el DSM-5. ¿Pero qué? ¿Porque van habiendo más locura? ¿Cómo? Los organizan de diferentes maneras. Han descubierto que el 4 tiene algunas falencias en cosas que, bueno, se nos van hoy del tiempo. Pero bueno, pero es lo mismo en distintos manuales que lo fueron perfeccionando. es mejorado, sí, es mejorado y tiene más relación. Es más nuevo, ¿no? Como... Sí, es más nuevo. Según el 4... ¿Qué editorial es? ¿Dónde lo pongo a ver? Después te paso por mail. El link Pasa se por llama... mail. ¿Qué pasa En por cualquier mail? librería está el ¿Cómo se llama? DSM-4. El manual de los desórdenes mentales, el último es el 4. Según el DSM-4 hay 13 trastornos de ansiedad. Hoy vamos a ver 3, porque el tiempo es chiquito, acotado. Martín, ¿me ayudas? ¿Por qué te estás dispuesto? ¿A quién le gusta la ¿Qué tengo que hacer? Nada, vos me esperamos así, Martín. Está ansioso, por eso no quiere pasar. Vamos a ver 3, porque el tiempo no nos da, que son entre algunos los que dijo Ivana, fobia, trastorno obsesivo compulsivo y ataques de pánico. Yo tengo un amigo que le agarra cada rato. ¿Un amigo? Los 3. ¿Todos juntos? No, no. Vengo por el amigo, Uno por vez. Menos mal. Y hoy se habla, o lo escuché por ahí, que hablan mucho del TOC, ¿puede ser? Sí, claro. Este trastorno obsesivo compulsivo lo vamos a ver. Sí. Hay una obra de teatro que se llama Toc Toc. Toc Toc. Les cuento de paso que está Liz Usaingó en este momento, la Fernanda del
teatro Ituzaingó. Qué bueno. ¿Vamos ahora? Vamos, si quieren. Marianito tenía la novia, una de las novias de una de las chicas de la novia de Marianito. Una de las novias, ¿sí, Marianito? Una de las actrices de la novia de Marianito. Supongo que Melina Pietrera, pues las demás. Sí, no son muy lindos, ¿no? Bueno, no sé, tendría que recordarlo, profe. A ver cuál era. Martín, vos una entrada del grupo, ahora no me quieras jugar. Ya creció por eso, no quiere más. Se los presenté en afiche para que sea más sencillo porque es mucha información, yo ahora te las voy a explicar. Y después van a tener que resolver un caso. Entonces los afiches sirven de ayuda. como psicólogo o algo así? Los afiches sirven de ayuda para que ustedes puedan tener ahí la información en el pizarrón, más que nada por eso. Y después igual están las copias enfrente. Las voy a mandar por mail. Qué canción. ¿Quién no tiene mail? No. ¿Quién? ¿Vale? Si tenés Facebook, tenés ¿Se mail. lo sube a Twitter? ¿Me sigue? Se lo subo a Twitter, a Hay Facebook. 140 Si tenés Facebook, tenés mail. ¿Se salió? Ah, se me di cuenta. Ah, qué grave. Bueno. Quedalo bien. Bueno, ¿La manzana para la próxima? Bueno, mientras Martín me ayuda a terminar de pegar, ahí está bien. Gracias. les empiezo a contar un poquito. Ay, Martín, sos re inoperante. Empiezo con el ataque de pánico, vamos a empezar por acá. No sé si se lee desde allá. No. No, ¿qué importa? Pero no importa. Mi letra es chiquita. Bueno, Lo mandás por Silvina vos después. ¿eh? Esto lo mandás por Les voy a Silvina. leer todo lo tengo por WhatsApp. ¿Vieron? Pues, se lo mando por WhatsApp. No tengo, pero... Nada, sí. Bueno, el ataque de pánico tiene que ver con, bueno, obviamente es un trastorno de ansiedad, como dijimos recién. ¿Por qué es un trastorno? Ahora vamos a ver que ustedes van a decir eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. ¿Cuál? ¿Cuándo es un trastorno? Como dijimos antes, es cuando ya es demasiado como para hacer algo normal y limita la vida del sujeto. ¿Sí? Gracias. A grandes límites, ¿sí? Sujetos que pueden estar una hora al mismo tiempo con sus cosas, o que dejan de salir de sus casas, o que, bueno, ahora vamos a ir viendo caso por caso. El ataque de pánico tiene que ver con la aparición temporal y aislada, ¿sí? De temor o malestar intenso. Es como que te vas a morir, ¿no? Levantar la mano. Sí, yo tengo un amigo, pero de verdad te digo, tengo un amigo que le pasa esto, pero puede ser momentáneo, por días y días no. Sí, esto íbamos a decir ahora. Sí. Es como que se va a morir. La aparición es aislada y temporal, o sea, yo puedo tener una vida normal, de repente voy caminando por la calle y empiezo a sentir un ataque de pánico. El ataque de pánico puede ser situacional o inespecífico, no sé cómo será el caso de tu amigo Mariana, Sí. pero situacional es cuando el sujeto se da cuenta que frente a la misma situación le pasa siempre lo mismo. Por ejemplo, me ponen adelante un gato y cada vez que estoy adelante un gato tengo un ataque de pánico. ¿Qué tipo de gato? Cualquiera. La voz de historia. ¿Cómo van a ganar así? Es muy subjetivo, Martín, puede ser la voz de pánico. Sí, puede ser. No me soñaría. Por otro lado, están los ataques de pánico inesperados, ¿sí? Que es cuando no se puede vincular con nada. Es algo que pasa. El contenido del pensamiento hay dos niveles, el psíquico y el físico. A nivel pensamiento está la idea de volverse loco, de perder el control o de que te vas a morir. El sujeto piensa que se va a morir, bueno, estas tres cosas. Y a nivel físico se da toda una activación que lo que hace es subir las palpitaciones, sensación de ahogo, sudor, mareos, desmayos, bueno, que en un punto corroboran la idea de que te vas a morir. ¿Sí? Uno piensa que se va a morir, siente todo esto y dice, me estoy muriendo en serio. Pero capaz que uno tiene sudor y desmayos y le bajó la presión. ¿Cómo? Si no aparece en tu cabeza la idea de que te vas a morir, te vas a volver loco o vas a perder el control, no estás con un ataque de pánico. Quizás tenés un síntoma físico, sí, claramente. Tienen que aparecer las dos cosas. Y vos sufrirlo con un malestar intenso a nivel psíquico. Mucho miedo. Claro. Bien. Eso puede ser que pase una o dos veces en la vida y nunca más. ¿Pero alucinás no? No, en este nivel no. Porque mi amigo Venano, como ese. Controlando psicosis al final. ¿Qué fuma, Ahora no, ahora estamos en neurosis. Estos son trastornos neuróticos, ¿sí? No debería haber. ¿Qué fuma tu amigo? ¿Algo? Pero Venano como ese, conejo valero, esas cosas. Como dato interesante, es más frecuente en mujeres que en hombres, chicas, lo lamento. En
Otro síntoma que aparece que es muy común es la despersonalización y la desrealización, que es esto de sentirse extraño con uno mismo y no saber si lo que está viviendo uno es real o no. Es muy difícil imaginar hasta que uno no lo vive. Sucede. Y fumar marihuana, te agarras. Sí, Y puedes tener desrealización y despersonalización y puedes tener palpitaciones y sudoración. No sé si vas a pensar que te vas a morir. Eso no es neurológico, digamos, es por una sustancia. Es con una sustancia. Todos los trastornos de psiquiatría, la mayoría pueden ser... A ver, uno de los criterios para que no sea un ataque de pánico es que no sea inducido por sustancia. Igual no tengas miedo. ¿Sí? Hasta mañana comida. Yo no fumo. Él es Mariano, profe. ¡Ya sé! ¿Qué está diciendo? ¿Viste la profesora? Ojo, Juan, tengo aquí la misma voz. Bueno, en todos los trastornos en general, está muy bien tu pregunta. Cuando... A ver, ¿Podés repetir la es lo que pregunta? preguntó fue, ¿querés decirlo? No se acuerda vos No, te acordás. Marihuana te agarran ataques de pánico. Esto pregunta. Lo que es verdad, en todos los trastornos del DSM, en todos los trastornos psiquiátricos, dos de las características que hay para que no sea diagnosticado un trastorno es que no se dé la enfermedad orgánica, ¿sí? Y que no sea inducido por sustancias, porque ya ahí estamos en otro campo. Esto es cuando no hay ni sustancia ni enfermedad orgánica de base que genere eso. Y por ejemplo, una enfermedad orgánica, ¿cuál sería? Cualquier enfermedad, por ejemplo cardíaca, o vinculada a esos síntomas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al apoyo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿Hay casos de muerte por ataque de pánico? No que yo conozca. Pero- En general lo que dicen es que justamente... Pero si justo te agarran en la mitad de la calle, Te agarran el 9 de julio. Ahí sería un caso Es verdad. de muerte Bueno, por... Tiene razón Mariano. ya no va a revelar que tuviste un ataque Va pasando 9 de julio, te parte un bondi al medio. Fue el bombi, no fue el ataque de pánico. Está bien. Bueno, sí, puede generar inconvenientes. Pero te quedaste paralizado porque venía rápido el colectivo. Por eso el perito no se va a dar cuenta. Tal cual, no se va a dar cuenta, porque está el corazón de cosas funcionan. A ver, incluso hay un mito que dice que estos síntomas, en lugar de generar un infarto, van en contra. O sea, se activa el parasimpático o el simpático, no te acepta la neuróloga, que no sé si me puedo ayudar en eso, pero es verdad que la activación que te das es la contraria a un infarto. Entonces nunca te vas a morir por esto. Si uno cree que se muere, pero no. Bueno, la fobia específica. La fobia específica tiene que ver con como dice acá, temor intenso y persistente, a diferencia del ataque de pánico, es intenso y persistente, que es excesivo y irracional, el sujeto sabe que esto es mucho miedo, que no es lógico, que no es normal, está confundido, pero no lo puede controlar, ¿sí? Y que se despierta frente al objeto o situación específica que le genera fobia. O sea, solamente lo tiene cuando está frente a lo que le da fobia. Por ejemplo, una persona que tiene fobia a las alturas, cada vez que sube a algún lado, tiene fobia. El ataque de pánico aparece en la fobia. Pero cuando el sujeto se pone adelante de lo que le da miedo. Yo tenía una compañera que tenía fobia a los botones. Sí, lo conozco, sí, yo también conozco un par de casos. Yo a un amigo invisible le regalé un botón, casi la mato. Después me arrepentí. El problema de las fobias es que en general las fobias a la... No escuché que dijo Juan. Le a un amigo invisible le regalé un botón y casi la mato, después me arrepentí. Tenía fobia a los botones, le regalé el botón. Es que para las fobias es algo justamente... Sí, pues yo no podía creer. Uno lo ve como algo totalmente irracional. El que lo sufre. Y el problema de la fobia es que nadie tiene fobia a los dinosaurios. ¿Sí? Ni a los elefantes, ni a los hipopótamos, ni a, no sé, los asteroides. Uno tiene fobia a cosas que están en el mundo, existen y se te cruzan. Hay gente con fobia a las palomas, es un problema gigante. Yo tenía un amigo que no podía cruzar Plaza de Mayo. Porque está lleno de Y palomas. le agarraba la respiración y yo le clasicaba la Bueno, paloma. ahí está. Ese es un problema. ¿Cuál es la explicación para tenerle fobia a un botón? Es muy complejo, no solo el botón, sino todas. Las fobias, los trastornos de ansiedad y todos los trastornos en general tienen que ver con historia del sujeto, crianza, personalidad, cultura, predisposición genética y un factor estresante que te lo despierte. Eso por un lado. Y por otro lado, son todos síntomas, y los síntomas, desde el psicoanálisis al menos, son cosas que están en lugar de otra cosa. Entonces es muy subjetivo. Es la historia de cada sujeto y ver qué le representa a esa persona un botón,
por qué el botón está en lugar de otra cosa, por qué eres una ansiedad. Es bastante complejo. Hay muchos procesos psicológicos en el medio, inconscientes, defensas, ¿Está loco el que tiene fobia? ¿Está loco el que tiene fobia? No. Por ejemplo, yo conocí a una persona que no pintaba las líneas de las baldosas. Eso es un toque. Eso es un toque. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, ¿Quién era? es mejor imposible. La mejor imposible. ¿Quién era? Julio Boca. No, la película me parece imposible, no necesito. ¿Qué pasa de fondo que no te escucho y los veo que están hablando? Antes. No, que me está observando que estoy con la funda así, triqui, y él con la lapicera, tiqui. Están ansiosos. Martín, no seas malo, no seas bucarroña. Bueno, como dijimos recién, se puede dar frente... A ver, no hay un objeto en sí que sea fóbico, ¿sí? Lo que a alguien, a lo que, no sé, a Hernán le puede dar fobia, de repente a Alejandra no, ¿sí? O lo que a mí me da fobia en este momento de mi vida, quizás no me lo dio antes o no me lo dio después. ¿Y cómo se desencadena? ¿Qué factor? Un estresante, un factor estresante. Es lo que dije recién, está la historia, la predisposición, la crianza, la personalidad y un factor estresante. Cualquiera, mudanza, separación, cambio de trabajo, lo que sea estresante para el sujeto. Por eso es muy complejo porque es muy subjetivo. Es el caso por caso, como suele pasar, y esto, bueno, necesita un análisis, no es que uno diga, te pasa esto por eso. ¿Sí? No es una receta ni una cuenta matemática. Bueno, esto lo hablamos recién, el tema de que hay diferentes fobias, animales, insectos, a las tormentas, a los lugares cerrados, a los lugares altos, a las inyecciones, a la sangre, a las intervenciones, no sé, del odontólogo, del médico, ¿sí? Esto pasa. El sexo y la edad depende mucho del tipo de fobia. La fobia animal, por ejemplo, es muy común en niños, es más común en los chicos, y la edad de inicio en general siempre tiene su primera aparición en la infancia, aunque sea una aparición. Después vuelve. Disculpame, ¿no? Capaz que es una burrada, pero tiene que ver con... ¿Puedo tenerle fobia a un vegetal? Podés tenerle fobia a la calabaza, ponele. No sé, digo por decirte uno. Por eso no querés comer puré de zapallo. No, pero en realidad no tiene que ver con la situación traumática que vos tuviste en ese momento. Si a vos te genera ansiedad, si vos te pones frente... A ver, Mariano, una cosa es que vos no quieras comer Bruselas porque te da asco, y otra cosa es que cada vez que veas una Brusela te va a dar un ataque de pánico. Es una cosita chiquitita verde. Sí, es una verdura. Es una fobia que a vos te agarra cuando estás frente a él, si lo tenés que comer, un ataque de pánico. Y te genera mucho malestar. ¿Es que uno proyecta en ese objeto? Algo. Son desplazamientos, condensaciones, no es simplemente la proyección. Sí, es complejo. Y es el caso por caso. O sea, que me voy a tener que más de la casa. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta de la fobia? Sí, que tiene alguna, como tenía el ataque de pánico, alguna, no le va el ¿Algo tema físico? Sí, algo físico. ¿Algo físico? Sí, porque dentro de la fobia vos podés, a ver, en los trastornos de ansiedad el cuerpo está muy involucrado. Sí. Porque es tanto lo psíquico como lo físico. Y en la fobia específica, en general el sujeto evita el contacto con el objeto fóbico, pero cuando lo tiene que sí o sí sobrellevar porque no le queda otra opción, suele tener ataques de pánico. ¿Sí? Los ataques de pánico situacionales, que son los que son frente a un objeto específico. O sea, le aparecen las palpitaciones, le puede aparecer el miedo a morirse, ¿sí? Por ese objeto, no porque sí. No aparece de otra manera que no sea, digamos, con lo de ataque de pánico. Y el malestar intenso que aparece que puede involucrar el cuerpo, sí, siempre involucra el cuerpo. Es muy claro el ataque de pánico porque son síntomas bien claros, es más claro que los demás. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, como ustedes ven, tiene la composición que son estos dos nombres, obsesivo compulsivo, o sea que aparecen obsesiones y convulsiones de manera recurrente. Estas obsesiones y convulsiones que todos tenemos en estos sujetos que tienen ese trastorno, les llevan mucho tiempo. Son sujetos que pueden estar 1 hora o más del día prestando atención a sus obsesiones o convulsiones. O limitan su vida de forma tal que no pueden salir de su casa, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden tener amigos. ¿Sí? Las obsesiones, ¿saben qué son? ¿Se les ocurre qué son las obsesiones? Obsesiones. Una fijación con algo. La limpieza, por ejemplo. Una actitud repetitiva de no ordenar algo de determinada manera. Quedan tildados y no pueden. Una fijación. ¿Tildados en dónde? ¿En qué nivel? Y mi marido, por ejemplo, 3 veces cierra la puerta cada vez que se va. Bien, esto es una compulsión. Bien, esto es una compulsión. La compulsión está en el campo del comportamiento, de la conducta.
¿sí? O del acto mental, hay personas que en lugar de hacer esto rezan o repiten palabras. ¿La cábala está dentro de eso? Por ejemplo, vos decís, bueno, miro 3 veces para el mismo lado antes de salir, 1, 2, 3, salgo. Todos los días, por la duda, porque sé que me puede ir, me ve todo. Ahora el mundial, Si a vos no te genera malestar significativo dejar de hacerlo, Igual me lo hago, ¿sí? Pero... Le contó una amiga. Al sujeto que sea, ¿sí? Vos podés tener una cábala. Si dejar de hacer tu cábala no te genera un malestar significativo, mucha ansiedad, y no te lleva mucho tiempo en tu vida, no es un trastorno obsesivo compulsivo, será una cábala, ¿sí? El tema es ver hasta dónde a vos te limita tu vida y hasta dónde a vos te toma tiempo. O sea, ¿hasta dónde es una cábala y hasta dónde un Claro, eso. Cuando te llevan más, primero, es una cuestión de hasta cuánto tiempo gastás. Según el SM4 es 1 hora mínimo. Cuando hay una compulsión, ¿no? Como contaba Saletti, si vos estás, haces 3 veces con la puerta y te fuiste a trabajar, listo, ya está. Si vos quedaste con la puerta y volviste de nuevo, no te puedes ir de tu casa, porque estás tratando de... ¿Sí? Sube al auto, hay que cerrar la puerta, sí, la cerraste, todos vimos que se la cerró. Vuelve, y a la noche lo mismo, se da cuenta, uy, la puerta, ya la cerraste, pusimos la alarma, no, yo la voy a revisar. 3 veces a la mañana y 3 veces a la noche. Pero ¿cuánto hay de...? mientras se pueda seguir trabajando, teniendo relaciones, estudiando y viviendo, ¿sí? Todavía es un trastorno, en todo caso, leve. O sea, yo estoy en trámite. Todos tenemos. Todos tenemos obsesiones y compulsiones, por eso la tarea desde un principio. El asunto es cuando ya se termina tanto tu vida y te lleva tanto tiempo. Hay personas que tardan 3 horas en bañarse. ¿Sí? Bueno, después... No, y dejan de bañarse por el malestar que les genera hacerlo. Es verdad, ustedes ríanse, pero es verdad. He tenido pacientes que tardaban 3 horas en bañarse, 2 en vestirse, entonces no salían de su casa para evitar las 5 horas de preparación. Son grosos. El enojo de la familia, ¿no? Un familiar que tiene que bancar que un paciente, una persona está 3 horas en el baño y no puede entender que se está bañándose 3 horas. Entonces eso se evita. La persona deja de hacer Es desgaste de agua. Es la de menos que el agua. La persona empieza a evitarlo porque esto genera malestar en él y en el otro. Entonces lo empieza a evitar. Sufren mucho, son personas que sufren mucho. Bueno, ¿La volvimos. procrastinación es un trastorno compulsivo? ¿La qué? La procrastinación. La procrastinación es eso. Ahí nos estamos viendo las estructuras manuales de trastornos. Es un modo de no resolver. La procrastinación es un modo de no resolver. Postergar también. Ah, es como grande. Procrastinar es cuando te preparas todo para arrancar a hacer algo y estás 10 minutos preparando lo que decía Carla. No puedo ponerme a estudiar si no tengo todo perfecto, alineado, o te pones a ordenar el placar cuando tenés que estudiar, porque en realidad no tenés que estudiar, o en realidad estás demorando la tarea que realmente... La procrastinación ya se va, porque tiene que ver con la estructura, con estructuras, no con trastornos, ¿sí? Y tiene que ver con un modo de no resolver. Es muy complejo, es un término lacaniano, o sea, es bastante complejo. Pero está también de ese nosotros que antes nombrabas o no forma parte de la ansiedad. Tiene que ver con otra cosa, con estructura, con defensa, con nada que ver con los trastornos. ¿Qué? La procrastinación no es un trastorno. No, no es un trastorno. Dando vuelta porque no querés liberemos. Bueno, terminamos con las obsesiones y compulsiones, así vamos a la actividad. Como decíamos recién, entonces las obsesiones están... ¿Perdón, Magdalena? Por eso los escribí, para que lo puedan hacer, porque si no, no iban a poder hacer la actividad. La obsesión tiene que ver con... Viene el profesor que viene. Terminó recreo. Ustedes son grandes, vienen. Muchachos, vienen porque quieren acá. Ustedes quieren ser profesionales, quieren seguir estudiando. ¿Termino con obsesiones y compulsiones o seguimos procrastinando? No, terminamos. Entonces, no quieren terminar, ¿se dan cuenta? Las obsesiones, es sencillo, están en el ámbito del pensamiento, ¿sí? Las ideas, las imágenes, vienen en la mente del sujeto, aparecen como intrusas, el sujeto sabe que son propias, no son impuestas, como serían las psicosis, que son impuestas afuera, pero no las puede controlar, se aparecen, y esto le genera mucha ansiedad, ¿sí? Pueden ser de orden, como dijeron por ahí, de contaminación, o de... las de duda,
justamente, las de dudas repetitivas, cerrar la puerta, no cerrar la puerta, cerrar la llave de gas, no cerrar la llave de gas. Frente a las asociaciones nacen las compulsiones, que están en el campo del comportamiento, y lo que hacen es bajar la ansiedad. Como me quedé con esta idea, voy y compruebo. ¿Sí? Por ejemplo, eso es un tipo. O me lavo las manos porque pienso que estoy contaminada y me las lavo y me pongo alcohol en gel. Bueno. La edad de inicio es más baja en hombres que en mujeres. Los hombres entre los 6 años y los 15 pueden presentar el primer episodio, la mujer después de los 20. Y después puede aparecer en cualquier momento de la vida. Las edades de inicio son las más frecuentes. Después en realidad esto puede aparecer luego de esa edad en cualquier momento. ¿Sí? Les voy a pedir que se formen en grupos. Era de verdad la actividad, no el chiste. Les voy a dar una viñeta clínica a un paciente de 12 años. La idea es que ustedes la lean en grupo y que puedan tratar de determinar cuál les parece que es. ¿Sí? ¿Una qué? Una libreta. Una viñeta clínica es un pedacito de información sobre sesiones con algún paciente. ¿No es información clasificada? No, porque Se cambian los nombres y se cambian las cosas y no porque se puede hacer. Haz un paso. ¿Me pasas al equipo del fondo? Veanlo rapidito y fíjense qué les parece a ustedes. Ahí me está haciendo una actividad. ¿Todos tenemos la misma? Sí, todos tienen la misma. Se pueden tocar tranquilos. Vas a compartir. ¿Cómo se quejan, ¿Todos los grupos terminaron de leer? Sí, bueno, ¿terminaron todos? Bueno, ¿qué les pareció? Tiene razón Mariano. ¿Eh? Tiene razón Mariano, tiene que dejar la droga, tío. ¿A qué lo pudieron asociar de lo que trabajamos hoy? ¿Les parece que se parece a alguno? Tiene un TOC que deriva en fobia y ataque de pánico eventualmente. ¿Por qué no es fobia? Porque viene un tipo intenso. Porque puede desencadenarse frente a diferentes situaciones. Y porque busca evitar el contacto. Por ejemplo, con la ropa del colegio la tiene separada del resto. ¿Por qué? ¿Qué piensas? No quiere contacto con otras personas, o sea, se rehúsa. ¿Por qué Alex un toque? Porque no quiere que lo toquen. Se limpia 3 veces. Claro, se limpia 3 veces y sacarse. ¿Cómo es? Pedir permiso. ¿Puedo derivar un ataque de pánico? Aparecieron palpitaciones, aparecieron... No, pero dice que no puede salir, que no puede salir. No puede salir, pero bueno, es lo que hablamos
antes, limita al punto que uno elige no salir porque queda como un ridículo. Creo que en una parte dice los amigos se divertían tocándolo, jugando a la mancha. No aparece nada de esto. ¿No? O sea que parece que en el campo del ataque de pánico y de la fobia científica no estamos. ¿Sí? ¿Todos llegaron a la conclusión de que era un TOC? ¿Entiende por qué? No, es uno o es el otro. Sí puede suceder que hay un trastorno de ansiedad y los límites son difusos. Pero aparecen obsesiones, aparecen compulsiones, aparecen estas palabras que se repiten como para bajar la ansiedad. Esto de no juntar la ropa tiene que ver con una compulsión. ¿Sí? O sea, aparece claramente un TOC. Sí, a veces pasa como decís vos que no es tan claro porque está dentro del mismo espectro, no es que es una depresión o un TOC, es algo cercano. ¿Sí? Bueno, listo chicos, seguimos la